Un ensayo sobre literatura y crimen, una fina línea que separa la delincuencia de la rebeldía, un dilema, el del artista entre rejas. José Ovejero nos presenta hoy aquí en Periodista Digital su nuevo trabajo, Escritores delincuentes, historias reales de aquellos que han plasmado en negro sobre blanco la sangre de sus crímenes, pasiones, obsesiones, luchas sociales. De todo esto, de esta interesante perspectiva, interesante mezcla entre crimen y literatura, hablamos hoy aquí con José Ovejero. Bueno, José, bienvenido a Periodista Digital y gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias. Nos presenta ahora Escritores delincuentes. El primero que hay que decir es que son historias reales, no es que usted se haya imaginado una banda de delincuentes que aparte se dediquen a escribir, ¿no? Son casos reales a lo largo de la historia de la literatura. Sí, de la historia de la literatura desde el siglo XV, porque el más antiguo es François Villon, del siglo XV, poeta francés, hasta ahora mismo. Son, bueno, pues escritores, muchos de ellos muy famosos, otros algo menos. A Cervantes incluso le menciona. Cervantes aparece en la parte de delincuentes demasiado pequeños, en la que engloba una serie de escritores que han estado en la cárcel, pero sería bueno, difícil aplicarles la etiqueta de... Porque ahí de los casos más pequeños pasa también por un capítulo en el que por falta de pruebas, sí, y ya llega a otros capítulos en los que realmente ha habido crímenes terribles. Sí, sí. Bueno, uno de los más famosos es William Burroughs, que mató a su mujer jugando a Guillermo Tell, no con una manzana, sino con una copa encima, que se puso ella en la cabeza. Quiero decir, no sé si se puede decir que fue víctima y cómplice al mismo tiempo. El más novelesco, quizá, al menos a mí me ha dado esa sensación, es el de las dos amigas que matan a la madre de una de ellas. Sí. Y que décadas después se descubre a una escritora con otro nombre que resulta ser una de ellas, ¿no? Sí, efectivamente, es el caso de Anne Perry, que cometió junto con su amiga un asesinato cuando ella tenía, me parece recordar que 16 años, una 16, la otra 15, una cosa así. Pasaron ambas un tiempo en la cárcel y cuando se consideró que estaban reformadas o rehabilitadas, salieron con la condición de no volverse a ver nunca más, de no entrar nunca más en contacto y con una identidad nueva. Entonces, bajo esa identidad, bastantes años después, Anne Perry se hace escritora y muchos años más tarde alguien sigue esa pista y descubre en qué se había convertido ese adolescente. Claro. Y quizá ese caso sirve para hablar de una de las cosas que nos plantea al principio del libro, que se podría considerar un ensayo. Sí, es un ensayo literario, si quieres, ¿no? pero sí, es un ensayo, no es ficción, cuento toda una serie de historias reales y reflexiono sobre una serie de temas que tienen que ver con esas historias. Y uno de esos temas sobre los que reflexiona es la capacidad o no redentora de la literatura, que se puede ver en el caso de Anne Perry, ¿no? Como mejor ejemplo. Sí, bueno, en el caso de Anne Perry, yo no sé si se puede decir que sea la capacidad redentora de la literatura, porque cuando ella sale de la cárcel no creo que estuviese escribiendo, ella se hace escritora años más tarde. Es decir, si salió redimida no fue por la literatura, sino, bueno, pues... Por un momento determinado la literatura le pudo ayudar, porque el peso de esa historia quedaba en su Claro, la literatura para muchos de estos escritores podía tener varias funciones a la vez. Una de ellas era escapar a la estrechez de la prisión, al hacinamiento, a los malos tratos que había en muchas prisiones y todavía se dan, mediante la fantasía, escribiendo historias, creándose mundos de ficción, contando historias que no tenían que ver, algunas con lo que sucedía dentro, otras sí. Otra función era la de denuncia, la de en ese lugar cerrado en el que a menudo estaba prohibido decir muchas cosas, e incluso durante mucho tiempo ha estado prohibido que los convictos escribiesen, publicasen. Entonces, el lugar del silencio lo rompían mediante el libro, mediante la escritura, que conseguían que saliese al exterior y que, por tanto, comunicar todo eso. Y luego una función más, que era la función de darles una salida después de la salida. Porque una vez que sales de la cárcel, ¿qué haces? Cuando has pasado 15, 20 años. Una de las cosas que trato en el libro, precisamente, hay un capítulo dedicado a lo que llamo la salida del laberinto. Una vez que has conseguido salir, de pronto descubres que te cuesta mucho estar libre. Uno de los escritores que menciono, José León Sánchez, un costarricense, escribe que en un momento dado les quitaron las cadenas dentro de la prisión. Y se dio el caso curioso de que cuando nos quitaron las cadenas no sabíamos andar.
Pues esto les ocurre a muchos escritores y algunos se dan cuenta y ya desde la cárcel intentan encontrar esa vía. Entonces, a otro escritor, Edward Bunker, le preguntaron por qué no había vuelto a cometer delitos una vez que salió de la cárcel después de una larga condena, y dijo, porque he tenido éxito con la literatura. Bueno, era una salida, literalmente. A él le salió bien, es decir, esa reinserción social que se ve en algunos casos, a Abbott mal. Sí, bueno, de Edward Bunker hay que decir que se lo ganó, porque me parece que escribió, no sé si 5 o 6 libros antes de que le publicasen el primero. O sea que realmente quería ser escritor. El caso de Abbott es bastante más trágico. Él escribió a Norman Mailer, cuando Norman Mailer estaba escribiendo La canción del verdugo, ofreciéndose a ayudarle a entender el fenómeno de la violencia en las cárceles. Entonces Mailer se quedó impresionado con este individuo, su capacidad de análisis, su manera de escribir, alguien que era, cuando entró en la cárcel, prácticamente analfabeto, que no había ido nunca a ningún cursillo de nada, y intercambiaron correspondencia, consiguió que le publicasen, Mailer consiguió que a Abbott le publicasen un libro y consiguió también, bueno, influyó para que le concediesen la libertad condicional, él y otros intelectuales. Abbott, que era sin duda un hombre muy interesante, muy inteligente, que había escrito cosas muy sutiles, realmente, reflexiones muy sutiles, 6 semanas después de salir de la cárcel mata a un camarero en una discusión. Es decir, la idea de que la literatura no redime no se puede aplicar a rajatabla. En otros casos, sin embargo, sí, esa misma presión ha tenido éxito. Estoy pensando en Piasecki, el autor polaco, bielorruso, es un poco complicado, que escribió El enamorado de la Osa Mayor, que es una muy bonita novela de aventuras. Él sí consiguió salir antes de la cárcel gracias a que empezó a publicar y nunca volvió a delinquir. Se han dado varios casos de ese tipo, pero eso, no te basta con escribir un gran libro, la literatura con ser no un gran escritor. No es denominador común para esos casos. Y es curioso porque le pide al lector de alguna manera que al leer todos estos casos que recoge en su libro, todas estas historias, se erija como una especie de jurado. Bueno, más que yo mismo, yo creo que eso es lo que quieren a veces los autores. Los autores han sido condenados por ciertos delitos, a menudo consideran esa condena injusta o excesiva y de alguna manera utilizan el libro para convencer al lector de que no son tan culpables, o a veces no, a veces dicen sí, yo soy culpable, pero tú también. La sociedad también es culpable de lo que a mí me ha pasado. Es una de las cosas que decía Abbott, que acabamos de mencionar, que él no podía pedir disculpas a una sociedad que nunca se había disculpado con él. Él de niño había sufrido malos tratos, había estado en correccionales en los que no sé si habían abusado sexualmente de él, pero desde luego se había llevado palizas, etcétera. Entonces él considera que la culpa está repartida y que hasta que el lector no entienda eso, él no tiene por qué disculparse ante nadie. El mayor argumento que pueden emplear estas personas que piden al lector ese ser jurado y una cierta condescendencia, es esa pregunta que recoge en el libro, en Escritores Delincuentes, si se merece estar entre rejas el autor de un gran libro, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que muchos de ellos no eran autores de nada antes de estar entre rejas, porque aprenden a escribir en la cárcel y, bueno, tienen el tiempo, de pronto descubren la biblioteca y eso, esa posibilidad de salir. Pero esa idea de eso del reparto de culpas es curioso, porque la encontré, yo no lo recordaba ya, en François Villon, ya en el siglo XV, este poeta francés que viene a decir interpelando al lector, le dice: sí, yo soy un delincuente porque no tengo un ejército y grandes navíos, si no, podría ser emperador, ¿no? Está diciendo, bueno, la violencia está también en el otro lado, lo que pasa es que es una violencia mucho mayor que la mía, y por eso se considera emperador, general, etcétera, y no un delincuente. Bueno, en todo caso siempre nos hace pensar la literatura, ¿no? Como lectores. Hombre, la buena literatura suele hacerlo. Y en este caso, claro, da lugar a muchísimas reflexiones. Es en el fondo por lo que me interesaba escribir el libro, no solo por las biografías que puedan ser más o menos interesantes, sí, las obras, sino también por toda esa serie de temas que plantea, el de la culpa, el de la justicia, el de la dificultad de estar libre cuando te has acostumbrado a no estarlo, también el de la función de la literatura y de la literatura autobiográfica.
Al leer muchas de estas autobiografías descubrí que la autobiografía es una forma de ficción también. La forma en la que nos narramos todos a nosotros mismos es una construcción. Queremos dar una imagen, queremos que se nos lea, que se nos vea de una determinada manera y a veces forzamos la realidad para que eso sea así. Qué curioso, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Una autobiografía ficcionada, ¿no? Claro, pero es que siempre lo es. Esa es la cuestión, que quiera uno o no, que sea uno honesto o no. Me parece que era William Burroughs el que decía que nunca había leído una autobiografía sincera. Y si fuese sincera no merecía la pena. Qué bueno. Otra cosa, también de alguna forma cuenta casos de personas que se han interesado por delincuentes o por personas, por historias truculentas que a través de la literatura se las han intentado apropiar, ¿no? El mismo Abbott consiguió mucho apoyo en literatos de la época ya consagrados o de una parte de la sociedad para ayudarle y que de alguna forma se apropiaban también de Abbott, ¿no? Se apropiaban de esa marca. No sé si se puede ver de esa forma tan cruda, tal vez. Sí, digamos que eso que se ha llamado la izquierda exquisita, aquel término que puso de moda Tom Wolfe, radical chic, siempre ha tenido una cierta pasión por las causas de los rebeldes, de la gente que se rebela contra el sistema, y veían en estos delincuentes, sobre todo cuando eran delincuentes intelectuales, eso, un prototipo de rebeldes a los que querían apoyar. Y eso, a veces hicieron bien y a veces se equivocaron en su causa. Popularmente, quizá los casos más conocidos de este apropiación de una historia, es el de Capote, ¿no? A sangre fría. Sí, ahí es un mecanismo distinto. Lo que hace es que el escritor, que es Capote, va a conocer a estos protagonistas. Es decir, no eran escritores, sino dos personas que habían cometido un homicidio bastante sangriento. Se hace amigo de uno de ellos, instrumentaliza esa amistad para conseguir una buena historia. Entonces, bueno, eso de conseguir una buena historia, que es, claro, lo que todo buen escritor, o todo escritor, también los malos, desean. Claro, en el trato con muchos de estos escritores tienen esa impresión de que en el fondo se están impregnando de esa vida aventurera, eso que se llama encanallarse, ir con los canallas para impregnarte un poquito de ellos. Que eso también lo hicieron, con Jean Genet, sí. ¿no? Que también la intelectualidad francesa un poco se apropió de él. Lo que pasa es que no era fácil apropiarse de Genet. Porque esa característica entre literatura y ser un poco canalla sí se veía en el siglo de oro español, ¿no? Lope de Vega, Cervantes, sí tuvieron una época aventurera, ¿no? Sí, luego está Creo que no tiene relación su época aventurera con su faceta literaria posterior, ¿no? Sí, unos eran más aventureros que otros. Cervantes era, por ejemplo, un prototipo de aventurero, de soldado. Si se hubiese muerto más joven, probablemente no habría pasado a la historia. Y si no hubiese estado en la cárcel, quizá tampoco, no habría tenido tiempo de pensar tanto, el Quijote, ¿no? Y solo habría sido el autor de la Galatea y de obras menores. Que no hubieran pasado, que no hubieran la pasado historia de la misma manera, claro. Y dice, no sé si para usted ha tenido alguna cualidad redentora el escribir este libro sobre crímenes y literatos. No, sería demasiado decir, verdaderamente, sería exagerar. No, me ha atraído mucho hacerlo porque te permite no solo asomarte a vidas que pueden ser interesantes, sino entender la relación de la obra con la propia vida, el entender cómo la literatura puede utilizarse al mismo tiempo para contar una realidad exterior, lo que intenta contarte el escritor, la realidad de las cárceles o del mundo del marginal, y al mismo tiempo de contar una realidad interior, cómo se siente, su sentimiento de culpa o no, etcétera, etcétera. Y lo que sí he intentado ha sido no apropiarme de estas historias. He intentado ni siquiera ser juez, sencillamente contarlas con un mínimo de distancia. Y por eso, aunque conocí a uno de los escritores que aparece en el libro, fui a entrevistarlo a París y descubrí que era un tipo encantador, y Abdelhafed Ben Othman. Y después de conocerlo, de hablar con él y de entrevistarlo, decidí que no podía conocer a más, porque perdía mi distancia.
digamos que el hombre me caía tan simpático que me costaba seguir escribiendo como había escrito sobre otros a los que no conocía, porque de pronto me implicaba, pensaba en si le gustaría lo que estoy haciendo o no, así que eso pasa. no. Claro. Mi labor es la de estar un poco más lejos, de ver la obra, de leer sobre la biografía y de intentar, como un detective, ir sacando conclusiones, investigando el caso. Pues así ha quedado confeccionado este Escritores Delincuentes. José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, ha sido un placer.